Fabián Nigro es licenciado en Ciencias Biológicas y desde 1992 comenzó a trabajar en industrias biotecnológicas. En el año 2015 se desempeñó en la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires y desde el 2016 trabaja en el Centro de Biotecnología Industrial del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como director de Biotecnología Industrial, Subgerencia Áreas de Conocimiento. Hoy nos cuenta cómo se encuentra la biotecnología industrial para el crecimiento de nuestro país. Además, nos comparte su mirada sobre los aprendizajes de la biotecnología en la era del conocimiento y la importancia de las capacidades y la transferencia de tecnología de cara al futuro. Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Laura, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Un placer estar con vos en este momento. Lo mismo digo, muchas gracias. Gracias. Bueno, arrancamos. ¿Qué es la biotecnología industrial? Bueno, la biotecnología industrial, en rigor, es el cruce de varias disciplinas. Estaría, digamos, mejor empezar por determinar qué es la biotecnología, Perfecto. que también está atravesado por varios conceptos diferentes y por varias épocas. Empezamos a hablar de biotecnología realmente a partir del conocimiento de la estructura y el funcionamiento del material genético, ¿sí? Básicamente del ADN. Su manipulación y su intervención en otros microorganismos nos permite hablar de biotecnología moderna. ¿Por qué esta distinción? Porque vamos a escuchar hablar muchas veces de que biotecnología en realidad es algo que el hombre viene haciendo, sin llamarlo así, desde épocas inmemoriales, es milenario. Por ejemplo, la elaboración de bebidas fermentables, vinos, cervezas, la elaboración de panificados a partir de levaduras, o la utilización de microorganismos para elaborar quesos, por ejemplo, eso es biotecnología, pero es clásica. Entonces, el término biotecnología se empieza a usar realmente con digamos, la aparición de este conocimiento acerca del funcionamiento del material genético, su función, etc. Entonces, cuando hablamos de biotecnología en rigor, deberíamos hablar de biotecnología moderna. ¿Qué es la biotecnología moderna? Bueno, también hay muchas definiciones posibles, pero digamos que básicamente podemos definirla como la utilización de microorganismos o derivados de microorganismos para la obtención de productos o la modificación de productos. Eso es la biotecnología. Ahora, cuando estas modificaciones, estos procesos de modificación se dan de una forma, en una escala masiva, hablamos de biotecnología industrial. Clarísimo. Y eso básicamente sería la definición actual de biotecnología industrial. Son esas cosas difíciles de definir porque son muy transversales y abarcativas. Exacto. Pero eso es la definición. Exacto. ¿Y cuándo se creó el Centro de Investigación y Desarrollo de Biotecnología en el INTI? Bueno, haciendo un poco de historia, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿no es cierto?, que fue creado en 1957, siempre tuvo como esencia, digamos, como objetivo, el de propiciar el desarrollo de las industrias argentinas, fundamentalmente de las pequeñas y medianas industrias o empresas, a través de la incorporación de innovación o tecnología en sus procesos productivos. De esta forma, INTI tiene, digamos, centros sectoriales que atienden o que están cerca de las demandas de asistencia, de desarrollo, de servicios incluso, así por sector, ¿no? Tan amplio tan variada es la matriz productiva industrial nacional,
que existen 50 centros, aproximadamente 50 centros sectoriales. Digamos, en ese contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hacia comienzo de la década del 2000, digamos, detecta que era una oportunidad, había una vacancia, llamémosle, de asistencia en este tipo de industrias, en las industrias que usaban bioprocesos en sus líneas. Entonces se decide abordar desde INTI este sector nuevo, emergente, y en el año 2003 se crea lo que es un programa, digamos, un programa de biotecnología industrial dentro de INTI. Este programa empieza a funcionar. Uno de los objetivos del programa era la creación de un centro. Como te decía recién, cada sector tiene un centro que lo asiste. Entonces, uno de los objetivos de este programa era la creación de un centro. Este centro se inaugura, respondiendo un poco a tu pregunta, se inaugura en el año 2009. Bueno, en sí mismo el centro es una planta de bioprocesos. Es como una pequeña planta de bioprocesos, entendemos como bioprocesos. Nos enfocamos un poco en ese momento en lo que era la industria farmacéutica y la producción de proteínas recombinantes, que bueno, se obtienen a partir del cultivo de microorganismos y luego de la purificación de lo que ellos producen hasta obtener la proteína pura. Toda esta secuencia de pasos amerita áreas digamos, distintas, segregadas y construidas bajo unas ciertas normativas edilicias y regulatorias. A eso le llamamos planta de bioprocesos. Después, si querés, entramos más en detalle o, bueno, se puede visitar también porque es pública, digamos. Excelente. Pero en el año 2009 es cuando se inaugura formalmente este Centro de Biotecnología Industrial. ¿Y cómo se relaciona la biotecnología que recién nos describiste con los aprendizajes y los conocimientos? Bueno, digamos, si hay algunas actividades del conocimiento que fructifican en productos hoy, una de ellas es la biotecnología, porque está íntimamente ligada al conocimiento y a la adquisición de conocimientos y, digamos, a la aplicación práctica del conocimiento. La biotecnología es aplicar conocimientos adquiridos en biología de forma práctica y directa. Entonces está íntimamente relacionada, como lo está la historia de la biotecnología en Argentina. Si me permitís, me remonto un poco más atrás en estos años que te comenté, en la década del 2000, me remonto un poco atrás y en los años 80, mediados, fines de los años 80, hubo un grupo de empresarios argentinos del área de salud humana y del área de sanidad animal, sobre todo, que vieron en la biotecnología un campo posible de desarrollo tanto económico como tecnológico. Entonces decidieron apostar por ello, y lo interesante de esto es que cuando de alguna manera se dieron vuelta, vamos a llamarlo así, se dieron vuelta y miraron hacia la academia o hacia el sistema científico académico, generador de conocimiento, bueno, de hecho ahí estaban los recursos necesarios en cuanto a conocimiento, como para poder llevar adelante ese emprendimiento, ese empuje empresarial y esa visión. Digamos, entonces tenemos desde un lado el conocimiento generado, que se genera bueno, en estos ámbitos, vamos a llamarlo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
mal llamado muchas veces de ciencia básica. Sí. Está esta dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada, hablemos de ciencia o generación de conocimiento. La Ujú. tecnología, en todo caso, es la aplicación directa de ese conocimiento. Claro, Entonces, exacto. esto se plasmó en una unión o en una vinculación virtuosa, llamémosle, entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y empresarios con capital disponible para encarar estos proyectos. Para terminar de hacerlo virtuoso, este relacionamiento, hacía falta el Estado. Y el Estado se incorporó, un poco más tardíamente, pero se incorporó a través de, bueno, entre otros instrumentos, digamos, la creación, por ejemplo, o la participación activa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que Ujú. luego pasó a ser ministerio, e inundó, digamos, a estas relaciones entre generación de conocimiento y empresas, la Ujú. dotó de recursos a Claro. través de subsidios, aportes no reembolsables, Ujú. etc. Si bien el Estado ya de alguna manera había, había participado en la formación del capital humano. La Claro, mayoría de nuestras universidades que generan este tipo de conocimiento son públicas. claro. Eh, Exacto. entonces, respondiendo a tu pregunta, la relación es directa. Sin conocimiento Sí. no hay progreso, sin conocimiento aplicado no hay progreso en biotecnología industrial. Absolutamente. Y en base a esta historia y la trayectoria, el rol del Estado es fundamental también, porque es quien termina de alguna manera de acoplar estos procesos previos de conocimientos que existen, no es que no existen, empresarios que estén dispuestos a tomar de alguna manera esos conocimientos y un Estado que acompañe, que regule, que aporte también para que se siga profundizando en esos conocimientos y posteriormente vuelva a la sociedad, porque ese es el círculo Exactamente, también, ¿no? exactamente. El Estado, digamos, de alguna manera toma un rol emprendedor en este contexto, Ujú. porque impulsa, estimula Sí. a que esta relación virtuosa ocurra. Ujú. Eh, Muchas veces estos dos mundos están muy separados. Sí. El mundo de la ciencia y la generación de conocimiento Mm. está muy separado y no se vincula con el mundo de la industria y de la generación de valor. Sí. Entonces, cuando esas puntas no se juntan, es necesario tender un puente, y el Estado lo ha tendido de muchas formas, como te decía, incluso la existencia o la creación y la fundación del Centro de Biotecnología Industrial de INTI, Ujú. y respondo por él porque lo conozco, digamos, porque lo dirijo y lo conozco desde sus inicios, tiene esta finalidad de ser un puente entre ambos universos, digamos, Claro, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el aporte de la biotecnología industrial en nuestro país? Si vos tuvieses que decirnos, estos son como los nichos y los que podemos mostrarlos orgullosos como país y como con tu proyecto, digamos, con tu gestión dentro del INTI, como bien denominabas recién. Sí, yo me corro un poco del rol, digamos, de ser paradigma de algo, digamos. Eh, Me toca dirigir el Centro de Biotecnología Industrial recién a partir de fines del año 2016. Ujú. Para ese entonces, y más aún ahora, la biotecnología industrial en Argentina ya jugaba un rol bastante activo, Ujú. eh, en virtud tal vez de lo que, tal vez no, seguramente de lo que te decía antes, este afán temprano de desarrollar biotecnología en el país, Sí. casi a la par digamos, del comienzo de de la biotecnología en países desarrollados. Ajá. No mucho antes que eso comenzó a desarrollarse la biotecnología en países centrales. Ujú. A diferencia de países de la región,
donde sí realmente la biotecnología empezó más tarde. Sí. Entonces, en virtud de haber comenzado temprano, en virtud de la existencia de estos empresarios y de este conocimiento existente en el país, por este sistema nacional de ciencia y tecnología fuerte, robusto que tenemos, reconocido, referenciado, en varios lugares nuestros científicos son muy reconocidos, sus publicaciones son bastante visitadas, y bueno, además de eso, digamos, dimos 3 premios Nobel, ¿no? En biociencias. Quiero decir, es bastante contundente, digamos. Sí. Entonces, en virtud de eso, digamos, por decirlo de un modo llano, picamos en punta, ¿sí? Empezamos temprano. Eso nos permite estar hoy, si no a la vanguardia, por lo menos dentro de los 20 países del top 20, digamos, del ranking mundial, en cantidad de empresas, por ejemplo, ¿sí? En cantidad de empresas de biotecnología, superando a países como los países escandinavos, por ejemplo, por poner un ejemplo de desarrollo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en virtud de eso, es un sector muy activo y digamos, la participación que tiene se puede medir desde muchos lados, pero, por ejemplo, para poner algún indicador que nos sea, digamos, fácil de contrastar con otros sectores, puedo hablar del nivel de facturación. Es un sector que factura más de 2.000 millones de dólares al año, y eso, digamos, los pone a la par de sectores como el vitivinícola, por ejemplo, que tiene muchos más años de desarrollo en el país, muchísimos, ¿no? Casi del siglo pasado, Claro. y sin embargo son parejas sus facturaciones, las exportaciones en el sector de biotecnología representan casi el 15 al 20% de su facturación. Sí. Otros indicadores que te puedo, digamos, señalar como virtuosos es el de reinversión en investigación y desarrollo. Sí. Para darnos un contexto, una idea, el porcentaje promedio, digamos, de reinversión en investigación y desarrollo de la industria argentina es del 0,2%. Wow. En tanto, el del sector de biotecnología es del 4%. Lo cual es bastante, ¿no? Es bastante más. Es súper visible esa diferencia. Y en tan poco tiempo, porque contrastando también tiempos, ¿no? Procesos temporales que implican ese crecimiento tan radical. Y cuánta posibilidad de crecimiento todavía queda por delante, pensando si seguimos proyectando en perspectiva, hay un campo de acción importantísimo como desarrollo para nuestro país también, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Es muy virtuoso también de ese porcentaje de reinversión en en investigación y desarrollo que te comentaba. Es interesante también mencionar, atando con lo que veníamos diciendo antes, el cada vez más creciente porcentaje de esa reinversión que se externaliza. ¿Qué quiero decir con externalizar? Esas empresas invierten en investigación y desarrollo, no en sus departamentos de investigación y desarrollo, sino en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Digamos que encargan desarrollos, encargan asistencias tecnológicas, encargan servicios a unidades académicas de un modo cada vez más creciente.
Claro, y de alguna manera se relaciona con todo lo que es la nueva ley de economía del conocimiento, donde también se les da la apertura a que otras pymes o empresas de mediana dimensión también puedan seguir utilizando esta lógica de seguir como reproduciendo el conocimiento y nueva expansión o reinversión en nuevas investigaciones. Creo que ellos ya traen Absolutamente, cierta cultura de ese proceso que funciona y muestra sus resultados. absolutamente, absolutamente. Vos mencionaste la economía del conocimiento y ¿Mm? hay una ley que se está negociando o está pronta a ser sancionada Sí. sobre economía del conocimiento. Ujú. Yo te quiero puntualizar que digamos, muchos artículos de esta ley Sí. se basan en leyes parecidas y Ujú. que han resultado muy virtuosas, como por ejemplo la ley del software o la ley propiamente, la ley de promoción y desarrollo de la biotecnología moderna en Argentina, Sí. que es la ley 26.270. Ujú. Eh, esa ley es otro de los aportes cuando hablamos que el Estado tiene que estar ahí de alguna manera impulsando, estimulando, Sí. controlando y regulando sin que esto implique una restricción, al contrario. Eh, y la ley ha sido muy beneficiosa en ese sentido. Ay, Eh, es el claro ejemplo de que el conocimiento es nuestro gran eslabón de potenciar cambio, ¿no? ¿Y qué implica la ley de biotecnología y cómo se relaciona con el desarrollo de las capacidades y de los recursos humanos en el marco del crecimiento del país? De alguna manera ya fuimos respondiendo a esta pregunta. Digamos, hay como una trayectoria importante en base a esta ley, ¿no? Sí, la ley en rigor fue sancionada en el año 2007 Ujú. y por un motivo o por otro recién fue reglamentada, o Mm. sea, entró en vigencia en el año 2017. Ah, 2017 casi 2018. Es una ley que el sector anhelaba mucho, sí. porque, digamos, podríamos decir que es una ley que estimula la inversión en biotecnología a Sí. través de algunos beneficios, sobre todo fiscales, Mm. ¿sí? Digamos, amortización temprana de ganancias, de bienes, Sí. ¿no? Que después impactan en lo que es el impuesto a las ganancias. Una Mm. amortización temprana te permite que un equipo que normalmente eh, se amortiza en 10 años lo haga en 2, y eso reduce muchísimo el pago de ganancias. Hay devolución anticipada del IVA. Por ejemplo, hay una devengación o una reducción de impuestos Sí. en esto que yo te decía, que si las empresas contratan servicios, desarrollos o asistencias tecnológicas en centros o en universidades o en institutos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Sí. eso se deduce directamente de impuestos, por ejemplo. Entonces, era una ley muy esperada, era como que la habían sancionado en 2007 y los empresarios dicen, bueno, vamos, porque estamos dispuestos a hacerlo, pero reglamenten la ley. De Claro. hecho, a partir de la reglamentación de la ley, el sector privado, Sí. a través de su cámara más grande, que es la Cámara Argentina de Biotecnología, Sí. se ha comprometido a la inversión de 600 millones de dólares, eh, que bueno, ya han empezado a hacerlo a partir de la reglamentación de la ley. Sí. No, obviamente no se desembolsan todos juntos, pero ya ha creado empresas nuevas, sobre todo startups, eh, Sí. eh, y bueno, esto es beneficioso por donde lo veas, digamos, Realmente. desde lo macroeconómico Sí. hasta la generación de empleo, eh, en fin.
Y una transformación cultural importante, ¿no? Porque creo que de acá a muy poco tiempo, como proyección, y es una hipótesis quizás, es pensémonos nosotros también entendiendo, incorporándonos y aprovechando nuestro propio sistema, desde el educativo, científico, tecnológico, como una oportunidad de capitalizar nuestros conocimientos que están insertos en nuestro propio país, como para poder proyectarnos en la construcción de un país con un claro crecimiento conjunto, digamos, ¿no? Me parece que de alguna manera Sí, esa cultura se empieza a instalar, porque hay ejemplos claros que son, como decíamos recién, indiscutibles. sí, 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 hay ejemplos claros. Y la biotecnología viene a ser un ejemplo de esto que estás señalando, María Laura, ¿Mm? así como también de la necesidad, olvidemos no de la biotecnología, la necesidad de que el Estado Sí, invierta en ciencia y tecnología, porque muchas veces hay sectores o personas que dicen, bueno, ¿qué sentido tiene invertir en algo que se puede comprar afuera? Bueno, hay más allá del sentido de soberanía o de soberanía estratégica en ciertos temas, sí, eh, el ejemplo es palpable. Cuando se necesitó capital humano, sí. estaba formado. Y si no hubiera habido un Estado que invirtió en ciencia y tecnología, ese capital, digamos, ese conocimiento hubiera habido que ir a buscarlo afuera o Exacto, directamente perder esa soberanía. exactamente, obviamente, y quedarnos en el tiempo histórico de una oportunidad que por suerte hoy tenemos. Exacto, Eh, exacto. Evidentemente esa mirada, esa proyección funcionó y hay que seguir avanzando por esa vía. Y Y en realidad te iba a preguntar algo que ya más o menos respondimos, que es cómo nos encontramos como país en relación a las investigaciones biotecnológicas sectoriales. Ya fuimos respondiendo parte de este gran crecimiento sectorial también, ¿no? Sí, bueno, yo te decía la posición dentro del ranking mundial Sí, en cantidad de empresas. sí, Obviamente, la facturación de otros países con menos cantidad de empresas puede ser mayor, sí, eh, pero sí nos caracterizamos por tener un menú muy amplio dentro de lo que es biotecnología industrial. sí. Otros países tal vez están más focalizados a un tipo de empresas. Entonces nosotros podemos, digamos, mostrar desarrollo industrial virtuoso y sorprendentemente, digamos, punta tecnológica mundial Sí, en ámbitos distintos, como pueden ser la biotecnología vegetal o la biotecnología aplicada a sanidad animal sí, o la biotecnología aplicada a producción de medicamentos sí. novedosos, eh, o, bueno, salud humana, exactamente. Y si me permitís, me gustaría señalar algunos ejemplos de esto. Sí, por favor. Eh, Podrían señalarse muchos, pero a mí me parece como, de alguna manera, paradigmático Sí, algunos de ellos. Por ejemplo, en salud animal, Argentina es un país que, eh, digamos, articulando todo el conocimiento adquirido, ujú, más todo el capital humano, más todo el empuje empresarial, ha logrado desarrollar en los años 90 ujú, una vacuna con una tecnología, digamos, novedosa a nivel mundial sí. y muy, muy efectiva para erradicar la fiebre aftosa. Por poner un ejemplo de lo que es sanidad animal, hay muchos otros desarrollos en sanidad animal, pero Sí, este lo rescato porque siendo el nuestro un país ganadero, el sí, impacto negativo que tenía esta enfermedad en nuestros rodeos sí. nos Claro, cerraba muchos mercados claro, y digamos, este desarrollo de la vacuna sí, articulado con una fuerte presencia del Estado
en un plan obligatorio de vacunación Sí. de todos los rodeos, nos llevó no solo a erradicar la fiebre aftosa, sino a ser proveedores a nivel mundial de nuestro conocimiento, de nuestra tecnología y de nuestros productos. Absolutamente. Toda una cadena de valor que se beneficia producto de este descubrimiento. Claro, claro, digamos, esto hay que verlo en términos no solo del conocimiento y del beneficio económico para el país en cuanto a la generación de divisas, Sí. sino también la generación de empleo y, como vos decís, digamos, tenemos el desarrollo secundario de todas las empresas y todas las actividades económicas ligadas en una larguísima cadena de valor, que va desde los proveedores Sí. incluso hasta la utilización de subproductos. Claro, exacto. Imagínate. El consumo del producto final. Sí, pero incluso los productos de descarte hoy son utilizados para obtener otros productos o Sí. servicios. Me extendí un poco con esto de la... No, pero vino excelente porque nos permite ver, para aquellos que recién están aprendiendo de qué se trata la biotecnología, de qué se trata la biotecnología industrial, es un claro ejemplo de todo este circuito para entender por qué es tan importante que podamos Claro. aprender de qué se trata y en qué nos beneficia como sociedad, como persona, como sujeto. Así que me pareció excelente tu ejemplo. Te menciono unos más, cortitos y no me Por favor, extiendo. sí. Por ejemplo, en biotecnología industrial, en aplicación en salud humana, Sí. fuimos el primer país de la región, ¿sí?, de Sudamérica, en producir anticuerpos monoclonales recombinantes. Sí. Tal vez yo utilice el término recombinante y deba explicar un poco de qué se trata el término recombinante. Sí. Recombinante viene de la recombinación de material genético, ¿sí? Nosotros elegimos microorganismos o células de mamífero o de animales y las intervenimos genéticamente, ¿sí? Les introducimos dentro de sus cromosomas material genético que no es de las células, que no es del microorganismo, sino que expresan o tienen la información para expresar unas proteínas que normalmente no producen. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo clásico, Sí. la hormona de crecimiento de Messi. ¿Sí? Sí. Messi no produce hormona de crecimiento, o las personas con los problemas de crecimiento como Messi no producen suficiente hormona de crecimiento. Sí. Entonces, ¿de dónde sale la hormona de crecimiento? Bueno, hay un gen, que es una secuencia de ácido desoxirribonucleico en nuestras células, Sí. que tienen la información para producir esa hormona. Entonces, se corta, digamos, de alguna manera molecularmente, no me quiero, digamos, extender mucho sobre eso, pero se corta esa información y se mete esa información en un microorganismo. Entonces le hacemos a ese microorganismo producir mucho de esa proteína, por ejemplo. Eso es recombinar, ¿sí? Entonces, esta tecnología de la recombinación genética nos ha permitido producir muchos medicamentos, entre ellos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y los anticuerpos monoclonales tienen muchos usos terapéuticos, entre ellos, digamos, el combate a enfermedades como básicamente cánceres. Entonces, eso nosotros lo pudimos hacer y aún hoy somos únicos en Sudamérica que los producimos con volúmenes altos y stocks exportables. Otro desarrollo biotecnológico es, por ejemplo, digo para mostrar cosas diferentes de lo que puede ser la biotecnología industrial. La producción, así como recombinamos microorganismos, Sí. también recombinamos organismos. Por ejemplo, le introdujimos a una vaca, Sí. ¿sí? A una vaca clonada en realidad, pero a una vaca le introdujimos Sí. la información para que produzca
justamente hormona de crecimiento y la produce en la leche. Entonces, la leche de esas vacas tienen entre todas las propiedades hormonas de crecimiento, que luego se purifica de una manera mucho más sencilla de lo que es la purificación de la hormona de crecimiento obtenida por métodos tradicionales en biotecnología. Esto no lo hizo ningún país del mundo. Somos pioneros en esto. Brillante. Es sumamente atractivo. Bueno, en biotecnología vegetal, por ejemplo, se han introducido genes de resistencia a la sequía, por ejemplo, en soja. Sí. Esto permite sembrar soja en lugares donde normalmente las condiciones climáticas, o sobre todo las condiciones de suelo y falta de humedad, no lo permite. Sí. Independientemente de la valoración que nosotros podamos tener acerca del cultivo de soja, Sí. como actividad económica, etcétera, es un avance del conocimiento importantísimo. Sí. También se ha introducido genes de resistencia a virus en papa, por ejemplo. Hay mucha pérdida de productividad dependiendo la zona donde se produzca papa, que puede ser en Balcarce, en Mendoza o en Córdoba. Sí. Digamos, la prevalencia de este virus de la papa ha hecho perder mucha cantidad de producción. Entonces se ha generado a través de biotecnología la resistencia. Te menciono estos como hechos paradigmáticos Grandes ejemplos. que son únicos en el mundo, ¿no? Excelente, y aparte ejemplos claros, yo insisto en esto para que se pueda comprender esta dimensión, ¿no? De la Sí. importancia de ese conocimiento aplicado a resolver un problema puntual que claramente beneficia a todo un sistema. Porque el último ejemplo que mencionaba sobre el tema de las papas, poder resolver este tema de este virus implica un cambio importante para la gente que produce justamente papa y como consecuencia el consumidor también, ¿no? Exacto. Estamos exacto. todos inmersos en estos beneficios, el beneficio de alguna manera en esa cadena, terminamos todos implicados. Tal cual. Importantísimo. ¿Y cuáles son los desafíos de la biotecnología para que sea vista como la sociedad, para que la sociedad tome dimensión de esta importancia que estamos nosotros como marcando a través de ejemplos? ¿Cuáles crees que son esos desafíos de la biotecnología o del Estado, de la empresa? ¿Cómo te imaginas vos ese desafío de cara a este futuro? Mira, es cierto que aún la biotecnología industrial o la biotecnología en general no es vista, no es conocida, digamos, ¿sí? No es muy conocida o no es muy reconocido su rol de impacto, ¿sí? Que pueda tener. El rol impactante, vamos a llamarlo, que pueda tener todavía no es muy reconocido. Pero me gustaría puntualizar que tampoco es mal vista la biotecnología en Argentina. Sí. Te comento esto porque en otros países la biotecnología puede tener hasta una conceptualización en la opinión pública negativa, sobre todo a partir de la mala prensa o la mala difusión o la mala información que tiene, por ejemplo, la utilización de organismos genéticamente modificados. Claro, exacto. La gente o gran cantidad de gente en esos países ha sido inducida a pensar de una manera negativa acerca de la biotecnología. En nuestro país eso no existe, por suerte. Claro. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que la biotecnología sea vista como una herramienta positiva? Sí. Bueno, en principio, como siempre, con más educación, más difusión, un rol más activo de las entidades encargadas de esto, ¿no? De difundir, de dar a conocer, de incorporación de conceptos cada vez más arraigados en las currículas de carreras o a nivel secundario también. Pero sobre todo lo que falta es algo que impacte en algo que nos preocupe. Por ejemplo, si la biotecnología lograra generar
un producto que solucione el tema de por ejemplo, la emergencia alimentaria. Sí. O, por ejemplo, un tema de contaminación ambiental de aguas en ríos o en océanos o en lagunas. Entonces, eso creo que ayudaría a una mejor comprensión y a una mejor asimilación por parte de la sociedad de lo que la biotecnología puede dar. Está ahí, digamos, falta muy poco. Lo que pasa es que a veces es muy difícil aunar las partes del conocimiento, de la producción y de la difusión de esto. Ejemplos de limpieza de lagunas con sistemas biológicos, hay muchísimos y están funcionando. Lo que pasa es que no llegan a tener un impacto. Si fuera el riachuelo, por ejemplo, el que se limpiara de esta manera, sí tendría un impacto. Absolutamente. Como son pequeñas lagunas o pequeños cuerpos, no llega a tener un impacto. Por ejemplo, en INTI estamos desarrollando la producción de un hongo, ¿sí? Un hongo filamentoso, no un hongo de estos de sombrero como los champiñones, sino un hongo filamentoso como el moho que crece sobre el pan cuando se pasa el tiempo, o sobre el queso. Ese tipo de microorganismos es un hongo que se llama Fusarium y es sumamente proteico, tiene un 23% de contenido de proteína. Wow. Y es proteína. Eso es más contenido proteico que el de la carne bovina, por ejemplo. Y además tiene un mejor valor biológico, se denomina así, digamos, valor biológico de la proteína, porque estas proteínas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos son pequeños bloques o los pequeños ladrillitos que digamos, constituyen las proteínas. Esta proteína fúngica de este hongo tiene aminoácidos que la carne no tiene. Entonces nosotros estamos haciendo un desarrollo en INTI, lo menciono como ejemplo, no es que, para suplir la carencia de proteínas en poblaciones vulnerables, por ejemplo, o poblaciones que no tengan acceso a carne vacuna o a carne porcina. Entonces, si esto realmente, más allá del conocimiento que nosotros podemos generar en INTI, lo tomara una empresa o lo tomara el Estado mismo, como para, digamos, hacer llegar a esas poblaciones este hongo, de alguna manera, o este alimento nuevo, eso sería realmente impactante. Lo pongo como ejemplo, pero así hay muchísimos. Creo que falta, estamos como elaborando la jugada con muchos pases, lo que falta es meter el gol. Exacto, sí, totalmente. Yo creo que es como el momento oportuno como sociedad para que ese tipo de situaciones, impactos o ejemplos concretos pueda llegar. Está permeable, me parece, la sociedad que se pueda visibilizar esto. Así que es una gran oportunidad. Y aparte, viste ejemplos claros también, como dijiste, ya estamos ahí a un paso de poder llegar a ese ejemplo de cómo se visibiliza una problemática con la solución concreta a partir de la biotecnología y la biotecnología industrial. No, es excelente. En ese momento vamos a volver a hablar. Con gusto. Sí, seguramente. Y la última, Fabián. Te iba a preguntar algo en relación al tema de la relación entre la biotecnología y el medio ambiente, pero ya anticipaste de alguna manera también ahí la respuesta. Sí, mirá, bueno, hay muchas formas de intervenir el medio ambiente de forma positiva a partir de la biotecnología. Puede ser a partir de métodos de producción más limpios, ¿sí? Como digamos, la producción de alimentos que hoy demandan un gran coste o un gran costo ambiental, ya sea por la logística de sus transportes, por los desechos que generan. Por
producir eso de forma controlada a partir de microorganismos sí, es un costo ambiental muchísimo menor, muchísimo menor. Para que te des una idea, sí, de acuerdo a un indicador de Naciones Unidas del año pasado, más del 20% de la generación de gases de efecto invernadero sí, son producidos por actividades agropecuarias. Si nosotros podríamos producir alimentos de otro modo al que lo hacemos, sí, en microfábricas, digamos, utilizando microorganismos como este hongo, por ejemplo, eso ya sería una reducción brutal de los totalmente. efectos negativos sobre el medio ambiente. Claro, Otro ejemplo es, bueno, la lixiviación o la limpieza de residuos tóxicos en aguas. sí, Ejemplos también, digamos, que tocan de cerca, digamos, cruza con conceptos económicos como el de la economía circular, por ejemplo, sí. es la utilización de subproductos, ¿sí? Ujú, Hoy, aún ya avanzado el siglo, eh, es un problema la generación de subproductos en algunas actividades. sí, Eso es una debilidad, pero también una oportunidad para sí, Argentina. sí, Argentina tiene un mapa muy variado, son zonas muy diferentes, con producciones primarias muy diferentes. sí, Lo que se produce en Patagonia no es lo mismo que se produce en el noroeste. exacto. Esto genera muchos subproductos, ¿sí? Por ejemplo, la actividad pesquera Ujú, genera subproductos como son no sé, las escamas de peces, sí, que se acumulan y generan, digamos, ámbitos propicios para para las infecciones y transmisión de enfermedades, porque no se limpian. sí, Eh, un- la generación de subproductos de actividades agroforestales, ujú, ¿sí? En el noroeste, por ejemplo, sí, generas muchos residuos que normalmente se queman. Eso es un costo muy alto en términos, digamos, ambientales, sí, la quema y la generación de estos gases de efecto invernadero. sí, Entonces, bueno, ahí se pueden disponer estos residuos. O la generación de sangre sí, como vertido en algunas producciones o algunas operaciones pequeñas de pequeños frigoríficos sí, distribuidos en el país, estos frigoríficos familiares, pequeños, vuelcan, ¿dónde van a volcar? Vuelcan a donde pueden, al lagunaje, claro, estos residuos secundarios. sí, Bueno, la biotecnología provee toda una caja de herramientas sí, para utilizar estos subproductos. wow, Entonces, esta utilización de subproductos genera otros productos que son vendibles, claro, ¿sí? Por ejemplo, a partir del plasma que se genera de la sangre bovina que se desecha, sí, se pueden generar nutrientes, se pueden generar suplementos dietarios, que a sí. la vez, digamos, de alguna forma alargan la cadena de valor, ¿sí? Exactamente, Y exacto. te Es el proveen. aprovechamiento de ese conocimiento sobre eso que hoy está claramente perjudicando. Hay que, en realidad, es llegar con ese conocimiento para que puedan capitalizarlo y de alguna manera termina el beneficio hacia el medio ambiente y como consecuencia nosotros como humanidad. Claro, sí, sí, sin duda. Existe la Para que solución, digamos. ello, discúlpame, para que ello se lleve a cabo, Sí, eh, muchas veces es necesario la articulación concertada, la integración, sí, eh, no solo del conocimiento o del empresario voluntarioso o del emprendedor voluntarioso que quiere incorporar eso, sí, sino también de una legislación que acompañe, de claro, un Estado que esté presente, sí, de autoridades regulatorias que estén, digamos, al corriente de los avances tecnológicos. Si sí, todo eso se lograra concertar, es seguro que la biotecnología eh, tiene mucho para aportar en el medio ambiente. Y a la vez, digamos, tiene esta capacidad la biotecnología de vincularse con otras áreas del conocimiento sí, de forma virtuosa
aumentando, digamos, su capacidad. Por ejemplo, la nanotecnología o la bioinformática Sí, son, digamos, áreas de conocimiento que, digamos, mancomunadas, sí. son imparables. Me encanta. Tienen mucho para ofrecer, tienen muchísimo para ofrecer. Sí, me encanta, es apasionante. Así que creo que tenemos ahí una gran oportunidad de mostrar a aquellos que todavía no tienen esa posibilidad de ver cuáles son todos esos beneficios, de poder informarse a través del área. Y antes de finalizar, quería preguntarte, ¿a qué se debe todo tu compromiso con la gestión y tu aporte como profesional a la sociedad a través de la biotecnología en este caso? O como profesional de la biología, ¿no? Sí, bueno, yo soy licenciado en ciencias biológicas, de hecho. Eh, a ver, me formé como biotecnólogo, vamos a llamarlo, con el oficio. Trabajé mucho en la industria. Ujú. Trabajé desde el año 90 hasta el año 2014 en diversas industrias biotecnológicas del país. Es como que no sabíamos, cuando empezamos a trabajar en industria, que estábamos asistiendo al crecimiento de la biotecnología en el país. Nos desarrollamos junto con la biotecnología en el país. Ah, Personalmente, yo me formé gracias a la educación pública. ujú, Me formé en una escuela primaria gratuita, mm, pública, gratuita en el sentido de público, ¿no? sí, sí. En un colegio secundario también de acceso público, Ujú, en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, ujú, y luego tuve este desarrollo personal, pero siempre me quedó esta especie de sensación de deuda con la sociedad ujú. o con la comunidad que invirtió en mi formación. Entonces, a mis 50 años, digamos, quise capitalizar todo el conocimiento que había adquirido a lo largo de mi experiencia profesional y me decidí a volcarlo en la función pública, porque muchas veces el Estado carece de este tipo de agentes que vengan de sectores que no son públicos, digamos. Entonces, cuando se establecen diálogos Ujú, entre funcionarios y empresarios o industriales, los idiomas no son muy compatibles. ujú. Entonces, bueno, de alguna manera quise pasarme del otro lado del mostrador para volcar toda mi experiencia y de alguna manera devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mi formación. Excelente, la verdad clarísimo y empatizo 100% con vos en eso. Así que este espacio justamente viene a ser una analogía de ese proceso que vos tuviste y es contarle a la gente, contarle a los que nos puedan, los que nos elijan ver que hay todo un conocimiento que también les corresponde, les pertenece, porque aportaron en nosotros y hoy nosotros estamos en deuda de poder devolverles de alguna manera desde cualquier espacio de divulgación o cada uno desde su rol profesional lo lo que hicieron con nosotros. Así que gracias Tal Fabián. cual. Para mí ha sido un placer enorme, aprendí muchísimo. Esto es muy claro y eso me parece genial y fundamental para este tipo de entrevistas. Espero que te hayas sentido cómodo vos también. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, quedo dispuesto y soy la puerta de entrada al Instituto Nacional de Tecnología Industrial para seguir abordando estos temas y hacerlo de una manera que puedan ayudar a la difusión y al conocimiento eh, cada vez más entrelazado, digamos, entre el conocimiento, la sociedad y el Estado. Por lo cual, también yo te felicito Gracias. por este tipo de iniciativas. Gracias, gracias Fabián. Un placer enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy que es feriado. Estamos en contacto. Ojalá podamos volver a encontrarnos y a seguir aprendiendo con vos este hermoso proyecto que tenés por delante y que obviamente nuestro país claramente se beneficia de ello. Gracias. Muchas gracias.
Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Fabián Nigro, por todos tus valiosos aportes y por tu compromiso por el aprendizaje social sobre la biotecnología industrial y por compartirnos la importancia del compromiso social profesional para nuestra sociedad de cara al futuro.